En Navidad, una panadera humilde cerró su negocio por un desconocido, sin saber que era millonario. El viento frío de diciembre recorría las calles empedradas de Oaxaca, arrastrando consigo el aroma dulce del pan recién horneado que escapaba por las rendijas de una pequeña panadería en el barrio de Jalatlaco. El letrero de madera, desgastado por los años, decía con letras pintadas a mano: Panadería La Esperanza, desde 1987. Adentro, entre las paredes color terracota adornadas con papel picado y una modesta imagen de la Virgen de Guadalupe, Esperanza Mendoza trabajaba incansablemente. Sus manos, curtidas por 30 años de amasar pan, daban forma a las conchas, los cuernos y los polvorones que habían sido el sustento de 3 generaciones. A sus 52 años, Esperanza conservaba una belleza serena, con el cabello entrecano recogido en una trenza y los ojos color miel que reflejaban tanto la dulzura como las tormentas que había enfrentado en la vida. Su delantal, bordado con flores de cempasúchil por su madre antes de morir, era su armadura diaria. «Mamá, ya revisé las cuentas otra vez», dijo Lucía, su hija de 26 años, entrando por la puerta trasera con un folder bajo el brazo. «No sé cómo decirte esto». Esperanza no levantó la mirada del rodillo. Conocía ese tono. Lo había escuchado demasiadas veces en los últimos meses. «Dilo, mija. A estas alturas ya nada me espanta». Lucía se sentó en el banquito junto al horno, ese mismo donde se sentaba de niña a ver trabajar a su abuela. Suspiró profundamente. «Debemos 3 meses de renta». Don Aurelio mandó un aviso. «Si no pagamos antes del 24 de diciembre, nos quita el local». El rodillo se detuvo. Esperanza cerró los ojos un momento, sintiendo el peso de esas palabras caer sobre sus hombros como una losa de concreto. El 24 de diciembre, Nochebuena, el día en que su madre había inaugurado esta panadería hacía casi 4 décadas. «¿Cuánto es?», preguntó con voz ronca. «45,000 pesos. Con los intereses». Esperanza soltó una risa amarga. 45,000 pesos. Podría haber sido 1 millón. El resultado sería el mismo. ¿Y el préstamo del banco? Lucía negó con la cabeza. «Nos rechazaron. Dicen que no tenemos garantías suficientes y con la competencia de las panaderías grandes del centro comercial». Ya sé», la interrumpió Esperanza, limpiándose las manos en el delantal. «La gente prefiere el pan barato de máquina que el pan hecho con amor». El silencio se instaló entre ellas como un invitado incómodo. Afuera se escuchaban los villancicos que alguien tocaba en una bocina y las risas de los niños que corrían por la calle. Diciembre en Oaxaca siempre había sido mágico para Esperanza. Los altares de la Virgen en cada esquina, el olor a buñuelos y chocolate caliente, las posadas que iluminaban las noches. Pero este año la magia se sentía distante, como un recuerdo de otra vida. «Hay otra cosa», dijo Lucía dudando. «¿Qué más puede haber?» Rodrigo llamó. Otra vez. El nombre golpeó a Esperanza como una bofetada. Rodrigo, su hijo mayor, el que se había ido hace 5 años a la Ciudad de México jurando que volvería con dinero suficiente para sacarlas de la pobreza, el que había dejado de llamar hace 2 años, el que había roto el corazón de su madre en 1000 pedazos. ¿Y qué quiere? Dice que quiere venir para Navidad, que tiene algo importante que decirnos». Esperanza volvió a tomar el rodillo, amasando la masa con más fuerza de la necesaria. «Que venga si quiere. Esta sigue siendo su casa, pero no voy a hacerme ilusiones». Lucía se acercó y puso una mano sobre el hombro de su madre. «Mamá, sé que estás enojada con él, pero Rodrigo es...». «Rodrigo tomó sus decisiones», la cortó Esperanza, «y yo respeté cada una, aunque me dolieran. Pero ahora tengo otras preocupaciones, mija, como salvar el negocio que tu abuela construyó con sus propias manos». La campana de la puerta sonó, indicando que alguien había entrado a la tienda. Lucía se levantó rápidamente, secándose una lágrima que amenazaba con escapar. «Yo atiendo. Tú descansa un poco».
Esperanza asintió, pero no descansó. Nunca lo hacía. En cambio, caminó hacia la pequeña ventana que daba al patio trasero, donde un naranjo plantado por su padre seguía dando frutos cada invierno. Miró las naranjas brillantes entre las hojas verdes y recordó las palabras que su madre le decía cada Navidad. Esperanza, mija, mientras haya pan en el horno y amor en el corazón, siempre habrá un milagro esperando. Pero los milagros, pensó Esperanza con amargura, eran para los cuentos. En la vida real solo existían las deudas, las decepciones y el trabajo duro que a veces no era suficiente. Lo que Esperanza no sabía era que en ese preciso momento un hombre estaba entrando a su panadería. Un hombre que cambiaría todo. En la parte delantera del local, Lucía encontró a un cliente que nunca había visto. Era un hombre de unos 50 y tantos años, alto, con el cabello canoso y un rostro que mostraba las líneas de quien ha vivido intensamente. Vestía de manera sencilla, jeans oscuros, una chamarra de cuero gastada y botas de trabajo. Nada en su apariencia sugería riqueza o distinción. Parecía un trabajador más, quizás un maestro de obra o un ranchero de paso. Pero había algo en sus ojos, una profundidad, una melancolía antigua que Lucía no supo descifrar. «Buenas tardes», saludó ella con su sonrisa profesional. «¿En qué le puedo servir?» El hombre no respondió inmediatamente. Estaba mirando alrededor del local con una expresión extraña, como si estuviera viendo fantasmas. «Este lugar», murmuró, «no ha cambiado nada». Lucía frunció el ceño. «Disculpe, ¿ya había venido antes?» El hombre pareció volver en sí. Perdón, me recuerda a algo de hace mucho tiempo». El olor. Sacudió la cabeza como alejando un recuerdo. «Me gustaría un café de olla y... ¿Todavía hacen esas empanadas de calabaza que tenían antes? ¿Las de calabaza con piloncillo?» Lucía estaba genuinamente sorprendida. «Mi abuela las hacía, pero dejamos de prepararlas hace años. ¿Cómo sabe de ellas?» El hombre sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Tuve la suerte de probarlas una vez, hace mucho, mucho tiempo». Lucía lo estudió con curiosidad. Había algo familiar en él, aunque estaba segura de que nunca lo había visto. «Puedo preguntarle a mi mamá si puede hacer algunas. Ella tiene la receta original. No quisiera causar molestias». «No es molestia. Además, casi no tenemos clientes hoy». El hombre asintió lentamente y se sentó en una de las pequeñas mesas junto a la ventana. Lucía notó que cojeaba ligeramente, como si una vieja lesión le dificultara el andar. Mientras preparaba el café de olla, Lucía no podía quitarse la sensación de que algo importante estaba sucediendo, algo que no lograba comprender. En la cocina, encontró a su madre limpiando el horno con movimientos mecánicos. «Mamá, hay un señor afuera que preguntó por las empanadas de calabaza de la abuela». Esperanza se detuvo en seco. «¿Las empanadas de calabaza? Nadie ha pedido esas en años». «Lo sé. Dice que las probó hace mucho tiempo. Es un señor mayor, como de tu edad. Nunca lo había visto por aquí». Algo cruzó por el rostro de Esperanza, un destello de algo antiguo, enterrado. «¿Cómo es?» «Alto, cabello gris, ojos... no sé cómo describirlos. Tristes, creo. Tiene una cicatriz pequeña en la ceja izquierda». El trapo cayó de las manos de Esperanza, su rostro perdió todo color. «No», susurró. «No puede ser». «Mamá, ¿qué pasa? ¿Lo conoces?» Pero Esperanza ya estaba caminando hacia la puerta que conectaba con el mostrador, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Empujó la puerta y lo vio, sentado junto a la ventana, mirando hacia la calle con esa expresión distante que ella conocía tan bien. 30 años habían pasado, pero lo habría reconocido en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier vida. «Martín». Su voz fue apenas un susurro. El hombre se volvió. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, el tiempo pareció detenerse. «Hola, Esperanza», dijo él. «Ha pasado mucho tiempo». Lucía miraba la escena sin comprender nada. ¿Quién era este hombre?
¿Por qué su madre parecía a punto de desmayarse? Y más importante aún, ¿por qué había lágrimas corriendo por las mejillas de ambos? El café de olla se enfriaba sobre la mesa mientras el silencio se extendía como una sábana pesada. Esperanza permanecía de pie junto al mostrador, incapaz de moverse, incapaz de procesar la presencia del hombre frente a ella. Martín Valdés, el nombre que había jurado no volver a pronunciar, el hombre que había sido su primer amor, su mejor amigo, su mayor decepción. «Mamá», la voz de Lucía rompió el hechizo. «¿Qué está pasando? ¿Quién es este señor?» Esperanza tragó saliva. ¿Cómo explicar 30 años de historia en unas pocas palabras? Es alguien que conocí hace mucho tiempo, mija. Antes de que nacieras, antes de conocer a tu padre. Martín se puso de pie lentamente, con ese movimiento cuidadoso de quien carga dolores antiguos. «Creo que debería irme», dijo. «No vine a causar problemas, solo quería...» «¿Qué?», lo interrumpió Esperanza, y había acero en su voz. «¿Qué querías, Martín?» «Ver si todavía existía. Comprobar que la vida siguió sin ti. Quería ver el lugar», respondió él con calma. «Y quería verte a ti, solo una vez más. 30 años, Martín. 30 años, y apareces así, sin avisar, como si nada hubiera pasado». Lucía observaba el intercambio con los ojos muy abiertos. Nunca había visto a su madre así, vulnerable, furiosa, temblando de emoción. Voy a estar en la cocina», murmuró, sintiéndose una intrusa en algo que no comprendía. Cuando se quedaron solos, Esperanza finalmente se sentó en la silla frente a Martín. Las piernas ya no la sostenían. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué ahora?». Martín bajó la mirada hacia sus manos. Manos que habían trabajado duro, se notaba. Manos que una vez habían sostenido las de ella bajo las estrellas de verano. «Porque me estoy muriendo, Esperanza». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se expandían infinitamente. «¿Qué?». «Cáncer de páncreas. Los médicos me dan 6 meses, quizás menos». Esperanza sintió que el aire abandonaba sus pulmones. A pesar del rencor, a pesar de los años, algo dentro de ella se rompió un poco más. «Martín». «No quiero lástima», la interrumpió él con firmeza. «No vine por eso. Vine porque hay cosas que necesito decir antes de irme. Cosas que debí decir hace 30 años». Se miraron largo rato. Afuera, las campanas de la iglesia de Santo Domingo comenzaron a tocar, anunciando la misa de las 6. El sonido pareció transportarlos a otro tiempo, cuando eran jóvenes y el futuro era una promesa brillante. «Éramos tan jóvenes», dijo Esperanza, casi para sí misma. 18 años. Tú trabajabas aquí con tu madre, yo era un peón en el rancho de los Guerrero. Juraste que volverías por mí, que irías al norte solo por un tiempo, que juntarías dinero y regresarías para casarnos. Lo sé. Y nunca volviste, ni una carta, ni una llamada, nada. Martín cerró los ojos. Hay cosas que no sabes, Esperanza, cosas que pasaron allá, en Estados Unidos. ¿Qué cosas pueden justificar 30 años de silencio? Ninguna, admitió él. Nada justifica lo que hice. Pero al menos déjame explicarte. Esperanza cruzó los brazos, esa barrera física que había construido durante décadas. «Habla, entonces. Ya que viniste hasta aquí, habla». Martín tomó un sorbo del café frío, como reuniendo fuerzas. «Crucé la frontera en el 94, un mes después de despedirme de ti. El plan era trabajar en la construcción, juntar dinero por un par de años y regresar. Pero las cosas no salieron como esperaba». Hizo una pausa, y Esperanza vio pasar sombras por su rostro. «La primera semana conseguí trabajo en una obra en Texas. Pagaban bien, mejor de lo que había imaginado. Pero a los 3 meses hubo un accidente. Un andamio colapsó. 3 hombres murieron. Yo quedé atrapado bajo los escombros por 7 horas. Inconscientemente, Esperanza miró hacia la pierna de Martín, entendiendo ahora la cojera. Me rompí la pierna en 4 partes. El fémur, destrozado. Los doctores decían que nunca volvería a caminar. Estuve en el hospital 3 meses, y luego vino lo peor.
¿Qué podía ser peor? La migra. Me deportaron, pero no a México. Por un error burocrático, terminé en Guatemala, sin documentos, sin dinero, sin poder demostrar quién era. Tardé casi 2 años en volver a México, y para entonces yo ya estaba casada, completó Esperanza. Sí, vine a buscarte, en el 97, pero cuando llegué, me enteré de que te habías casado con Jorge Méndez, que estabas embarazada, que eras feliz. Esperanza sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero las contuvo. No iba a llorar, no frente a él. ¿Y por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué no me explicaste? Porque merecías esa felicidad, Esperanza. Yo era un hombre roto, caminaba con bastón, no tenía dinero, no tenía nada que ofrecerte. ¿Qué iba a hacer? ¿Destruir tu matrimonio? ¿Pedirte que dejaras todo por un lisiado sin futuro? Esa no era tu decisión, estalló ella. Era mía. Yo tenía derecho a saber. Tenía derecho a elegir. Fui un cobarde, el peor tipo de cobarde, el que se justifica diciendo que es por el bien de otros. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Las sombras de la tarde se alargaban, tiñendo la panadería de tonos anaranjados y púrpuras. ¿Y qué pasó después?, preguntó Esperanza finalmente, su voz más suave. ¿Qué hiciste todos estos años? Volví al norte, esta vez a California. Empecé de cero, trabajando en lo que podía. Jardinería, limpieza, lo que fuera. Ahorré cada centavo. Estudié por las noches, aprendí inglés, luego contabilidad. Conseguí mis papeles, eventualmente. ¿Y la cojera? 5 cirugías en 10 años. Ahora casi no se nota, excepto cuando hace frío. Sonrió levemente, como hoy. Esperanza procesaba cada palabra, cada revelación, sintiendo cómo la narrativa que había construido durante décadas se desmoronaba. El villano de su historia tenía su propia tragedia. Dijiste que hay cosas que necesitabas decir, recordó ella. ¿Qué cosas? Martín metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó un sobre amarillento, doblado y redoblado, tantas veces que los pliegues amenazaban con romperse. Esto, se lo extendió. Esperanza lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué es? Todas las cartas que te escribí y nunca envié. 27 cartas, una por cada cumpleaños tuyo desde que me fui. Esperanza miró el sobre como si contuviera dinamita. ¿Por qué me las das ahora? Porque quiero que sepas que no hubo un solo día en que no pensara en ti. No hubo una sola Navidad en que no me preguntara qué estarías haciendo, si serías feliz, si me habrías perdonado, si hubieras sabido la verdad. Las lágrimas que Esperanza había contenido comenzaron a caer, silenciosas. Jorge murió hace 8 años, dijo sin saber por qué lo decía. Infarto. Fue muy rápido. Lo sé. Por eso vine. Lo sabías. He seguido tu vida desde lejos, Esperanza. Desde muy lejos. Antes de que ella pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió y Lucía apareció con el rostro pálido. Mamá, perdón por interrumpir, pero llegó don Aurelio. Dice que necesita hablar contigo sobre el local. La realidad golpeó a Esperanza como un balde de agua fría. La panadería, la deuda, la amenaza de perder todo. Dile que ya voy, respondió, limpiándose rápidamente las lágrimas. Martín había observado el intercambio con atención. ¿Qué pasa con el local? Nada que te incumba, respondió Esperanza, recuperando algo de su compostura. Son problemas míos. Esperanza. No, Martín, no vine aquí buscando un salvador. No te necesité durante 30 años. No te necesito ahora. Se puso de pie, alisándose el delantal. Puedes quedarte a terminar tu café, pero cuando termine de hablar con don Aurelio, creo que deberías irte. Hay demasiado pasado entre nosotros y muy poco futuro. Caminó hacia la trastienda sin mirar atrás, dejando a Martín solo con sus cartas nunca enviadas y el peso de 30 años de arrepentimiento. Pero lo que Esperanza no sabía, lo que nadie en esa pequeña panadería sabía, era que Martín Valdez no era solo un hombre moribundo buscando redención. En algún momento de esos 30 años,
El peón analfabeta se había convertido en uno de los empresarios más ricos de California. Su compañía de construcción, Valdez and Associates, valía más de $200 millones y había venido a Oaxaca con un propósito muy específico: asegurarse de que Esperanza Mendoza nunca volviera a preocuparse por dinero, aunque eso significara que ella nunca supiera la verdad. Don Aurelio Coronado era el tipo de hombre que la vida había endurecido sin darle sabiduría a cambio. A sus 70 años había acumulado propiedades en todo Jalatlaco, comprándolas a precios irrisorios cuando los dueños enfrentaban dificultades. La panadería de Esperanza era solo otro negocio más que agregar a su colección. Lo encontró sentado en la pequeña oficina trasera, con su sombrero tejano sobre las rodillas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. «Esperanza, Esperanza», dijo a modo de saludo. «Siempre es un placer verte, aunque las circunstancias no sean las mejores». «Don Aurelio», respondió ella secamente, «mi hija dice que quería hablar conmigo. Directo al grano, como siempre. Eso me gusta de ti». Se acomodó en la silla. «Mira, vengo a hacerte una oferta, una última oportunidad, por respeto a la memoria de tu madre». Esperanza sintió sus músculos tensarse. «¿Qué clase de oferta?» «Como sabes, me debes 3 meses de renta, 45,000 pesos con los intereses. El contrato dice que tengo derecho a rescindirlo si no pagas antes del 24. Estoy consciente de los términos, don Aurelio». «Bien, bien. Entonces también estarás consciente de que este local vale mucho más de lo que pagas por él. La ubicación es excelente, el espacio es amplio. Tengo compradores interesados». «¿Compradores?» «Una cadena de cafeterías de la Ciudad de México. Quieren expandirse a Oaxaca. Les encantó este lugar». El corazón de Esperanza se hundió un poco más. «¿Y cuál es la oferta?» Don Aurelio se inclinó hacia adelante, como un sopilote sobre su presa. «Te perdono la deuda completa, los 45,000, y además te doy 50,000 pesos en efectivo. Solo tienes que firmar aquí». Sacó un documento de su portafolio. «Y entregarme las llaves antes de Navidad». Esperanza miró el documento como si fuera una sentencia de muerte. «Está pidiéndome que venda el trabajo de toda mi vida por menos de 100,000 pesos. Técnicamente, no estás vendiendo nada. El local es mío, ¿recuerdas? Solo estás cediendo tu derecho de arrendamiento. Y considerando tus circunstancias, es una oferta generosa». «Generosa», repitió ella con amargura. «Mi madre construyó esta panadería hace 40 años. Aquí crecí yo, aquí crecieron mis hijos. ¿Y usted quiere que lo deje todo por 50,000 pesos? Son los negocios, Esperanza, nada personal. Para usted son negocios, para mí es mi vida». Don Aurelio suspiró teatralmente. «Mira, entiendo que estás sentimental. Diciembre hace eso con la gente. Pero seamos realistas. ¿Cómo vas a conseguir 45,000 pesos en 2 semanas? El banco te rechazó. No tienes familia con dinero. Tus clientes cada vez son menos». Cada palabra era una puñalada precisa en los puntos más vulnerables de Esperanza. «Necesito tiempo», dijo ella. «Más tiempo». «¿Cuánto?» «Hasta después de Año Nuevo. Enero. Deme hasta enero». «Imposible. Tengo un acuerdo con los de la cafetería. Quieren abrir antes de febrero». «Entonces deme hasta el 31 de diciembre». «Una semana más». Don Aurelio fingió considerarlo. «El problema es que esa semana me cuesta dinero. Los intereses siguen corriendo». «¿Cuánto?» «Si quieres hasta el 31, la deuda sube a 55,000. Eso es usura». «Eso es el mercado», respondió él sin inmutarse. «¿Aceptas o no?» Esperanza cerró los ojos. 55,000 pesos. Una suma imposible. Pero al menos era más tiempo. Más tiempo para pensar, para buscar opciones, para... «Acepto», dijo finalmente. «Pero quiero eso por escrito». Don Aurelio sonrió, esa sonrisa de tiburón que Esperanza había aprendido a odiar. «Por supuesto. Mañana te traigo el nuevo acuerdo». Se levantó, poniéndose el sombrero. «Esperanza, hazme caso. Acepta mi oferta».
No vas a encontrar 55,000 pesos debajo del árbol de Navidad. Los milagros solo pasan en las películas. Cuando se fue, Esperanza se quedó sola en la pequeña oficina, rodeada de las fotografías de su madre, de su fallecido esposo, de sus hijos cuando eran pequeños. La historia de su familia, enmarcada en blanco y negro, la observaba desde las paredes. «Mamá», susurró, mirando el retrato de doña Carmen Vázquez, la fundadora de la panadería. «¿Qué hago? ¿Qué harías tú?» Pero el retrato no respondió. Solo la miraba con esa sonrisa serena que Esperanza recordaba tan bien. Cuando regresó al mostrador, encontró a Martín todavía ahí, pero ya no estaba sentado. Estaba de pie junto a la vitrina del pan, observando las fotografías pegadas en la pared, imágenes de festivales, de posadas, de clientes sonrientes a lo largo de los años. «Pensé que te habías ido», dijo Esperanza. «Iba a hacerlo, pero escuché parte de la conversación. No tenías derecho. Las paredes son delgadas». Se miraron en silencio. Afuera había empezado a llover, esa lluvia fina de diciembre que convertía las calles empedradas en espejos. «¿Cuánto necesitas exactamente?», preguntó Martín. «Eso no es asunto tuyo. Esperanza, por favor, déjame ayudar». «¿Ayudar? ¿Cómo? ¿Con qué?» La frustración de Esperanza se desbordó. «¿Con tu pensión de jubilado? ¿Con tus ahorros de 30 años de trabajo en construcción?» Martín no respondió. Había algo en su expresión que Esperanza no lograba descifrar. «Tengo algunos recursos», dijo finalmente, «más de los que imaginas. No quiero tu lástima, Martín, y no quiero tu caridad. No es lástima, ni caridad. Es...» buscó las palabras. «Es lo que debía hacer hace 30 años. Cuidarte, protegerte. No necesito que nadie me proteja. He sobrevivido sola todo este tiempo y seguiré haciéndolo. Aunque eso signifique perder la panadería de tu madre». El golpe fue bajo, y Martín lo supo inmediatamente. «Perdón», dijo. «No debí...» «No», lo interrumpió Esperanza. «Tienes razón. Es posible que pierda la panadería. Es posible que pierda todo. Pero si eso pasa, será mi decisión. Mi fracaso. Mío. El orgullo no paga las deudas, pero me deja dormir por las noches». La puerta de la entrada se abrió de golpe y Lucía entró corriendo empapada por la lluvia. «¡Mamá! ¡Tienes que ver esto!». Traía su teléfono en la mano con la pantalla brillando. «¿Qué pasa, mija?». «Es Rodrigo. Mira lo que acaba de publicar en internet». Le mostró el teléfono. Era un video de Instagram, y en él, su hijo Rodrigo, a quien no veía en persona hace más de 2 años, hablaba a la cámara. «Hola a todos. Como saben, me han preguntado mucho sobre mi familia y por qué nunca hablo de ellos. Bueno, la verdad es que cometí muchos errores. Me alejé de las personas que más me querían porque estaba demasiado ocupado persiguiendo el éxito. Pero este año todo cambió y necesito volver a casa. Necesito ver a mi madre y pedirle perdón antes de que sea demasiado tarde». El video tenía más de 500,000 reproducciones. Esperanza miró a Lucía sin comprender. «¿Qué significa esto? ¿Demasiado tarde para qué? Mamá, hay algo que no te he dicho sobre Rodrigo, algo que él me hizo prometer que no diría, pero creo que ya es tiempo de que lo sepas». Martín observaba la escena en silencio, sintiendo que había entrado en una historia mucho más compleja de lo que imaginaba. «¿Qué pasa con tu hermano, Lucía?». La voz de Esperanza temblaba. Lucía tomó aire. «Rodrigo está enfermo, mamá. Tiene insuficiencia renal. Está en diálisis desde hace 1 año y necesita un trasplante». El mundo de Esperanza se inclinó sobre su eje. Primero la panadería, luego Martín. Ahora esto. «¿Por qué no me lo dijo?», susurró. «¿Por qué me ocultó algo así? Porque le daba vergüenza volver a pedir ayuda después de todo lo que pasó. Porque sabía que estabas luchando con el negocio. Porque es igual de terco que tú». Esperanza se dejó caer en la silla más cercana. Las lágrimas finalmente fluyeron sin control. Y en ese momento, Martín Valdés tomó una decisión que cambiaría todo. Sacó su teléfono y envió un mensaje a su asistente en California.
cancela todos mis compromisos. Voy a quedarme en México más tiempo del planeado y necesito que investigues algo. ¿Cuánto cuesta un trasplante de riñón en los mejores hospitales de la Ciudad de México? También averigua todo sobre un tal Aurelio Coronado, dueño de propiedades en Oaxaca. La respuesta llegó en segundos. Entendido, señor Valdés. ¿Algo más? Martín miró a Esperanza, destrozada pero todavía luchando, todavía de pie. Sí, escribió. Necesito que esto sea completamente anónimo. Nadie puede saber que estoy involucrado. Absolutamente nadie. La lluvia había cesado, dejando las calles de Oaxaca brillantes bajo la luz de las farolas navideñas. En la panadería, el silencio era denso, interrumpido solo por los sollozos ocasionales de Esperanza. Lucía se había sentado junto a su madre, sosteniéndole la mano. Martín permanecía a distancia, sintiéndose un intruso en un dolor que no le pertenecía. «Debí darme cuenta», murmuraba Esperanza. «Soy su madre. Debí saber que algo andaba mal. Rodrigo es muy bueno ocultando cosas, mamá. Aprendió de nosotras». Esperanza levantó la mirada. «¿Qué quieres decir?» Lucía suspiró. «Tú nunca nos contaste sobre él», señaló a Martín con la cabeza. «Nunca supimos que existió alguien antes de papá. ¿Por qué? Eso es diferente». «¿Lo es?» «Rodrigo guarda secretos porque así lo criamos, porque en esta familia nos tragamos el dolor en lugar de compartirlo». Esperanza no tenía respuesta para eso. Miró a Martín, que permanecía cerca de la puerta, como listo para escapar en cualquier momento. «Él tiene razón en algo», continuó Lucía. «Vino a decir su verdad antes de que fuera demasiado tarde. Quizás es hora de que todos hagamos lo mismo». Lucía: «No, mamá, déjame terminar. Hay algo que yo también he estado ocultando». Esperanza sintió un nuevo peso caer sobre sus hombros. «¿Qué cosa?» Lucía sacó un papel doblado del bolsillo de su delantal. Era una carta con membrete oficial. «Me aceptaron en un programa de repostería en Francia. Una beca completa. Empieza en febrero». «¿Francia?» Esperanza tomó la carta con manos temblorosas. ¿Cuándo pasó esto?» «Apliqué hace 6 meses. Nunca te dije nada porque sabía que me necesitabas aquí. Pensaba rechazarla». «Lucía, no puedes rechazar algo así por mí». «Lo iba a hacer, pero ahora, con todo lo que está pasando, ya no sé qué pensar». Martín carraspeó suavemente. «Disculpen. No quiero interrumpir, pero creo que todos necesitan descansar. Ha sido un día muy largo». Esperanza lo miró, recordando de pronto su presencia. «¿Dónde te estás quedando?» «En un hotel, cerca del Zócalo. Es temporada alta. Los hoteles están carísimos». «Estoy bien, no te preocupes». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Lucía lo mirara con más atención. Algo que no encajaba con la imagen del trabajador humilde que aparentaba ser. «¿Podemos hablar mañana?», preguntó Martín. «Hay más cosas que necesito contarte, Esperanza. Sobre lo que pasó después de que me fui. Sobre lo que hice con mi vida. ¿Qué más puede haber?» «Mucho, más de lo que imaginas». Se miraron largamente. 30 años de ausencia pesaban entre ellos como un muro invisible. «Está bien», cedió Esperanza. «Mañana, después del horneado de la mañana». Martín asintió y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «Esas cartas que te di, no las tires. Léelas cuando puedas. Creo que te ayudarán a entender». Y con eso desapareció en la noche oaxaqueña. Esa noche, en la pequeña habitación sobre la panadería donde había dormido toda su vida, Esperanza sacó el sobre amarillento del cajón de su mesita de noche. 27 cartas, una por cada cumpleaños desde que Martín se fue. La primera estaba fechada el 15 de marzo de 1995, el día que ella cumplía 19 años. «Mi querida Esperanza, escribo esto desde una cama de hospital en Houston. Ayer me operaron la pierna por 3ª vez. Los doctores no saben si volveré a caminar bien. Pero lo peor no es el dolor físico. Lo peor es no poder estar contigo hoy, en tu cumpleaños. ¿Recuerdas lo que hicimos el año pasado? Subimos al cerro a ver el amanecer. Me dijiste que si los primeros rayos del sol tocaban tu cara en tu cumpleaños,
Tendrías un año de buena suerte. Espero que la suerte te haya tocado este año, aunque yo no esté ahí para verlo. Te extraño más de lo que las palabras pueden expresar. Tuyo siempre, Martín. Esperanza leyó la carta con lágrimas cayendo sobre el papel antiguo. La siguiente era del año posterior. Mi querida Esperanza, estoy en Guatemala. No sé cómo llegué aquí. No sé cómo volver. Pero cada noche, antes de dormir, pienso en tu sonrisa y eso me da fuerzas para seguir adelante. 20 años. Ya eres toda una mujer. Imagino que tu panadería está llena de clientes, que tu madre está orgullosa de ti, que eres feliz. Por favor, sé feliz, aunque sea sin mí. Solo sé feliz. Te amo, Martín. Una por una, Esperanza leyó las cartas. Cada una contaba un fragmento de la historia que no conocía. Los años de pobreza, el lento ascenso, los trabajos duros, las noches de soledad, y siempre, siempre, el recuerdo de ella como una luz en la oscuridad. Pero fue la última carta, la del año anterior, la que la dejó sin aliento. Mi querida Esperanza, mañana cumplo 60 años. Los doctores me acaban de dar una noticia que no esperaba. Parece que mi cuerpo finalmente decidió que es hora de descansar. He tenido una vida que nunca imaginé. He construido cosas, he conocido personas, he viajado por el mundo, pero nada de eso importa porque te fallé a ti. Antes de irme, necesito verte una última vez. Necesito mirarte a los ojos y decirte lo que debí decir hace 3 décadas, que te amé, que te amo y que cada decisión que tomé, buena o mala, la tomé pensando en ti. Voy a buscarte en Navidad, si todavía vives en Oaxaca, si todavía tienes la panadería, si todavía queda algo de nosotros por salvar, y si no quieres verme, lo entenderé, pero al menos lo habré intentado. Por siempre tuyo, Martín Pede. Hay algo que nunca te conté, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre mí. Cuando nos veamos, te lo explicaré. Solo te pido que escuches hasta el final. Esperanza dejó caer la carta sobre su regazo. ¿Qué secreto podía ser tan importante? ¿Qué podía cambiar todo lo que creía saber? No pudo dormir en toda la noche. La mañana siguiente llegó gris y fría. Esperanza estaba en la cocina desde las 4 de la madrugada, horneando con la energía mecánica de quien no ha dormido. A las 7, Lucía bajó, encontrándola cubierta de harina y con los ojos enrojecidos. ¿Leíste las cartas? Esperanza asintió. Y no sé qué pensar, mija. Creí que conocía la historia. Creí que era simple. Él me abandonó, yo seguí adelante. Pero nada es simple. Nada lo es nunca, mamá. Trabajaron en silencio durante 1 hora, preparando el pan del día. A las 8 abrieron el local, y a las 8:15 apareció Martín. Esta vez vestía diferente. Llevaba un traje sastre gris oscuro, elegante pero discreto, zapatos de piel fina, un reloj que, incluso a distancia, se veía costoso. Esperanza lo miró sin comprender. ¿Qué es esto? ¿Tienes una reunión? Martín negó con la cabeza y se sentó en la mesa junto a la ventana. La misma de ayer. Es hora de contarte la verdad completa, Esperanza. La verdad que no pude escribir en las cartas. Lucía salió de la cocina, atraída por el cambio de tono. ¿Qué verdad? Martín sacó una tarjeta de su billetera y la puso sobre la mesa. Era una tarjeta de presentación elegante, con letras doradas. Martín Valdés, CEO y fundador, Valdés and Associates Construction, Los Ángeles, California. Esperanza tomó la tarjeta, leyéndola una y otra vez sin comprender. CEO, fundador. Mi empresa construye edificios en toda California. Hospitales, universidades, centros comerciales. Tenemos más de 2,000 empleados. Pero ayer parecías un trabajador cualquiera. Lo sé, lo hice a propósito. No quería que mi dinero interfiriera con lo que tenía que decirte. Tu dinero. Martín respiró profundamente. Esperanza, soy millonario, multimillonario para ser exactos, y vine aquí con un propósito, asegurarme de que nunca vuelvas a preocuparte por dinero en lo que te queda de vida. El silencio que siguió fue absoluto.
Ni siquiera el horno parecía hacer ruido. ¿Qué estás diciendo? La voz de Esperanza era apenas un susurro. Estoy diciendo que puedo pagar tu deuda ahora mismo. Puedo comprar este edificio entero si quieres. Puedo financiar el trasplante de tu hijo, la escuela de tu hija en Francia, lo que necesites. No, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? Porque no tiene sentido, estalló Esperanza. ¿Por qué un hombre que no me ha visto en 30 años querría darme millones de pesos? Martín la miró con esos ojos tristes que ahora ella entendía mejor. Porque todo lo que construí, lo construí pensando en ti. Porque cada vez que cerraba un negocio, cada vez que compraba una propiedad, imaginaba que lo hacía para nosotros, para el futuro que nunca tuvimos. Martín, sé que suena absurdo, sé que es mucho para procesar, pero es la verdad. Y ahora que me quedan pocos meses de vida, no tengo herederos, no tengo familia, no tengo a nadie, solo te tengo a ti. Y a los recuerdos de lo que pudimos haber sido. Lucía miraba la escena con los ojos muy abiertos. Su madre, el millonario desconocido, la historia de amor que nunca supo que existía. «Mamá», dijo suavemente, «creo que necesitan hablar a solas». Pero antes de que nadie pudiera moverse, la puerta de la panadería se abrió de golpe. Y ahí, en el umbral, con una maleta vieja y el rostro demacrado de quien ha viajado demasiado, estaba Rodrigo. «Hola, mamá», dijo con voz débil. «Vine a casa». Esperanza cruzó la distancia entre ella y su hijo en 3 pasos. Lo abrazó con una fuerza que sorprendió a ambos, sintiendo bajo sus manos lo delgado que estaba, lo frágil que se había vuelto. «Mijo», sollozó. «Mijo, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué me ocultaste algo tan importante?» Rodrigo, a sus 29 años, parecía haber envejecido una década. Su piel tenía un tono grisáceo, sus ojos estaban hundidos, y cuando abrazó a su madre, sus brazos temblaban con el esfuerzo. «Porque no quería ser una carga más, mamá. Ya tenías suficientes problemas. Tú nunca serás una carga. Eres mi hijo». Lucía se unió al abrazo, y por un momento los 3 Mendoza permanecieron unidos, un nudo de brazos y lágrimas y años de palabras no dichas. Martín observaba desde su mesa, sintiéndose como un extraño en una historia que no le pertenecía. Pero cuando Rodrigo levantó la mirada y lo vio, algo cambió en su expresión. «¿Quién es usted?», preguntó con desconfianza. Esperanza se separó, limpiándose las lágrimas. Es complicado, mijo. Te lo explico después. No parece un cliente. No lo es». Rodrigo miró a Martín de arriba abajo, notando el traje caro, el reloj de lujo. «¿Es tu novio o algo así?» «Rodrigo, no, claro que no, es alguien de mi pasado». Martín se levantó extendiendo la mano. «Martín Valdés, conocí a tu madre hace muchos años, antes de que nacieras». Rodrigo no aceptó la mano. «¿Y qué hace aquí ahora?» «Rodrigo, por favor», intervino Lucía. «No es el momento». Pero Rodrigo había heredado la terquedad de su madre. «Desaparezco 2 años, vuelvo a casa y hay un extraño en traje en la panadería. Creo que merezco saber qué está pasando». Esperanza suspiró. «Tienes razón, mereces saberlo. Pero primero necesitas sentarte. No te ves bien». Lo guió hacia una de las mesas y Lucía trajo un vaso de agua. Rodrigo bebió con avidez, como si llevara horas sin hidratarse. «La diálisis me deja agotado», explicó, «pero no quise esperar más. Tomé el primer autobús que pude». «¿Cuándo fue tu última sesión?» «Ayer en la mañana. Tengo que encontrar una clínica aquí para la próxima». «Ya me encargo de eso», dijo Martín sacando su teléfono. Rodrigo lo miró con recelo. «¿Por qué? ¿Quién diablos es usted?» «Rodrigo», la voz de Esperanza era firme, «este hombre él fue mi novio, hace 30 años, antes de tu padre. ¿Y por qué está actuando como si fuera parte de la familia?» «Porque quiere ayudarnos». «¿Ayudarnos cómo?» Esperanza miró a Martín, quien asintió levemente. «Es millonario, mijo. Tiene una empresa de construcción en Estados Unidos, y dice que quiere pagar todo. La deuda de la panadería, tu tratamiento, todo». El silencio que siguió fue interrumpido solo por la risa amarga de Rodrigo. «Claro,
Un millonario aparece de la nada y quiere salvarnos a todos. ¿Y tú le crees? He visto pruebas, dijo Lucía. Es real. Las pruebas se falsifican. Esto huele a estafa. No es una estafa, dijo Martín con calma. Y entiendo tu desconfianza. Es completamente razonable. ¡Razonable! Un desconocido ofrece millones a mi familia y yo debería confiar porque usted lo dice. No tienes que confiar en mí, solo tienes que verificar la información. Mi empresa es pública. Puedes buscarla en Internet ahora mismo. Rodrigo sacó su teléfono con manos temblorosas y tecleó el nombre. Lo que encontró lo dejó en silencio. Artículos de Forbes, entrevistas en CNN, fotografías de Martín en galas benéficas, en inauguraciones de edificios, recibiendo premios. Esto es real, murmuró. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Qué gana usted con esto? Martín se sentó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. No gano nada, o más bien, gano paz. Tengo cáncer terminal, me quedan meses de vida, y antes de irme, quiero hacer algo bueno por la única mujer que amé de verdad. Rodrigo miró a su madre, buscando confirmación. Esperanza asintió, con nuevas lágrimas corriendo por sus mejillas. Es verdad, mijo, todo es verdad. Las horas que siguieron fueron un torbellino de conversaciones, revelaciones y emociones encontradas. Lucía preparó café y pan dulce mientras los demás hablaban. Esperanza le contó a Rodrigo la historia completa. Cómo conoció a Martín cuando tenían 18 años. Cómo él se fue al norte con promesas de volver. Cómo ella esperó y esperó hasta que finalmente aceptó casarse con Jorge. Rodrigo escuchaba en silencio, procesando una versión de su madre que nunca había conocido. ¿Papá sabía de él?, preguntó eventualmente. Sí, se lo conté antes de casarnos. Tu padre era un hombre bueno, Rodrigo. Me aceptó con todo y mi pasado. Pero nunca dejaste de pensar en él, ¿verdad? Esperanza tardó en responder. Una parte de mí siempre se preguntó ¿qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Pero amé a tu padre, y no me arrepiento de la vida que tuvimos juntos. Martín, que había permanecido en silencio, habló. Tu madre eligió bien. Jorge Mendoza era un buen hombre. Investigué sobre él cuando supe que se había casado con Esperanza. Era maestro, ¿verdad? 30 años enseñando en la primaria Benito Juárez, confirmó Esperanza. Todos en el barrio lo querían. Eso me dio paz, saber que estaba en buenas manos. Rodrigo procesaba todo con expresión indescifrable. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Qué pasa ahora? Martín se inclinó hacia adelante. Ahora les propongo un trato, pero no como caridad, como un negocio. ¿Qué clase de negocio? La desconfianza de Rodrigo no había desaparecido del todo. Quiero invertir en la panadería, convertirla en algo más grande. Una franquicia quizás, o una marca de productos artesanales, algo que pueda crecer y generar empleos en la comunidad. ¿Y qué ganamos nosotros? Ustedes mantienen el control total. Yo solo pongo el capital inicial y la experiencia empresarial. Las ganancias se dividen, 50% para la familia, 30% para reinversión, 20% para proyectos comunitarios. Lucía intervino. ¿Y qué pasa con tu tratamiento, Rodrigo? ¿Cómo encaja eso? También tengo una propuesta para eso, dijo Martín. Hay un hospital en la Ciudad de México que hace trasplantes con técnicas avanzadas. Tengo contactos ahí. Podría conseguir que te evalúen esta misma semana. Los trasplantes cuestan millones, objetó Rodrigo. Y no tengo donante compatible. El dinero no es problema. Y respecto al donante, hay registros nacionales. Además, a veces los familiares son compatibles. Ya lo revisamos, dijo Lucía. Mamá y yo no somos compatibles. Martín asintió lentamente. Hay otra opción, una que no han considerado. Todos lo miraron. Yo podría ser donante. El silencio fue absoluto. ¿Qué? Esperanza fue la primera en reaccionar. Martín, tienes cáncer. No puedes. El cáncer está en el páncreas. Mis riñones están sanos, perfectamente sanos, y si soy compatible, es una locura, dijo Rodrigo. Usted está muriendo.
Exactamente. Estoy muriendo, y cuando muera, mis órganos se irán conmigo. A menos que los done ahora, mientras todavía pueden salvar una vida. Pero la cirugía, el riesgo... ¿Qué riesgo? ¿Morir un poco antes? Ya tengo sentencia de muerte. Al menos así mi final tendría significado. Esperanza se puso de pie, temblando. No puedo permitir esto. No puedo dejar que te sacrifiques por mi hijo. No es sacrificio, Esperanza, es elección. Es la primera vez en 30 años que puedo elegir hacer algo por ti, por tu familia. Déjame tener eso. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Esperanza. Martín, solo hay que hacer una prueba de compatibilidad. Si no somos compatibles, el punto es irrelevante. Pero si lo somos, entonces dejemos que Rodrigo decida. Todas las miradas se volvieron hacia Rodrigo. El joven que había llegado demacrado y derrotado ahora enfrentaba una decisión imposible. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Esto es demasiado. Tómate el tiempo que necesites, dijo Martín. Pero mientras tanto, hagamos la prueba. Solo para saber. Rodrigo asintió lentamente. Está bien, hagamos la prueba. Esa noche, mientras Oaxaca se preparaba para otra jornada de celebraciones navideñas, los Mendoza cenaron juntos por primera vez en años. Lucía había preparado tamales oaxaqueños, receta de su abuela. Rodrigo, a pesar de su dieta restrictiva, comió un poco de todo, saboreando cada bocado como si fuera el último. Martín no se quedó a cenar. Dijo que tenía llamadas que hacer, pero todos entendieron que quería darles espacio familiar. «Es un hombre extraño», comentó Rodrigo cuando se fue. «No sé si confiar en él». «El instinto de desconfiar te ha servido bien», dijo Esperanza. «Pero a veces el instinto se equivoca». «¿Crees que es sincero?» «Creo que es un hombre que está tratando de enmendar errores antes de morir. Y no hay nada más sincero que eso». Lucía levantó su vaso de ponche. «Por los reencuentros inesperados. Por la familia», añadió Esperanza. «Por las segundas oportunidades», completó Rodrigo. Brindaron bajo la luz cálida de las velas, sin saber que el destino todavía les tenía sorpresas reservadas. Porque a la mañana siguiente llegaría a Oaxaca alguien que nadie esperaba. Emiliano Valdez, el hijo que Martín nunca mencionó. El sol de diciembre entraba por las ventanas de la panadería cuando la puerta se abrió con fuerza innecesaria. El hombre que entró era joven, no mayor de 35 años, con un traje que costaba más de lo que Esperanza ganaba en un mes. Tenía los mismos ojos de Martín, pero sin la suavidad. Su expresión era de furia apenas contenida. «¿Dónde está?», exigió sin presentarse. «¿Dónde está mi padre?». Esperanza, que estaba acomodando el pan en la vitrina, lo miró sin comprender. «Disculpe, Martín Valdez, sé que está aquí. Su asistente me dijo que vino a Oaxaca». La mención del nombre hizo que Esperanza entendiera. «Usted es su hijo, Emiliano Valdez. Y usted debe ser la mujer por la que dejó todo tirado en California». Lucía apareció desde la cocina, alertada por el tono agresivo. «¿Qué está pasando?». «Este señor busca a Martín», explicó Esperanza. «Dice que es su hijo». «Porque lo soy», espetó Emiliano, «aunque él prefiera olvidarlo». Antes de que nadie pudiera responder, la puerta trasera se abrió y Martín apareció. Se había quedado en el pequeño hotel, pero venía cada mañana temprano a tomar café y pasar tiempo con Esperanza. Al ver a Emiliano, su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y algo parecido al dolor. «Emiliano, ¿qué haces aquí?». «¿Qué hago aquí? ¿En serio me preguntas eso?». El joven avanzó hacia su padre con pasos agresivos. «Desapareces de la noche a la mañana. Cancelas todas tus citas. Dejas la empresa sin dirección. Y cuando finalmente logro rastrearte, resulta que estás en México, jugando a la familia feliz con unos desconocidos». «No son desconocidos». «¿No? ¿Y quiénes son entonces?». «La familia que siempre quisiste, la que nosotros nunca pudimos ser». Esperanza observaba el intercambio con creciente incomodidad. Martín nunca había mencionado tener un hijo. «Creo que deberíamos hablar en privado»,
dijo Martín, señalando la puerta. No, vamos a hablar aquí. Ellos deben saber la verdad completa, ¿no crees? Ya que vas a regalarles tu fortuna. Emiliano, ¿les contaste de mi madre? ¿Les contaste cómo la abandonaste cuando yo tenía 10 años? ¿Les contaste que te fuiste a vivir con tu secretaria mientras ella se moría de cáncer? El silencio que siguió fue devastador. Esperanza miró a Martín buscando una negación, una explicación, algo, pero lo que vio en su rostro fue culpa, culpa pura y devastadora. No fue así, murmuró Martín. No fue tan simple. ¿No? Entonces explícanos. Explícale a esta señora que te mira como si fueras un santo. Martín se dejó caer en una silla, de repente pareciendo mucho más viejo de sus 60 años. Me casé con la madre de Emiliano en 2002, comenzó. Se llamaba Patricia. Era una buena mujer, pero yo nunca la amé como debía. Porque seguías obsesionado con ella. Emiliano señaló a Esperanza con desprecio. Con tu amor de juventud. Mamá lo sabía. Siempre lo supo. Patricia entendía mi pasado. ¿Entender? Se pasó 20 años compitiendo con un fantasma, y cuando se enfermó, cuando más te necesitaba, tú te fuiste. Me fui porque ella me lo pidió. La voz de Martín se quebró. Me pidió que me fuera porque no soportaba que la viera así, débil, muriendo. Eso es mentira. Es la verdad. Puedes elegir no creerla, pero es la verdad. Patricia y yo acordamos separarnos antes de que el cáncer la consumiera. Ella quería que la recordara como era antes, no como un cuerpo destruido por la enfermedad. Y convenientemente te fuiste a vivir con tu secretaria. Andrea fue mi apoyo durante ese tiempo. Sí, nuestra relación se volvió romántica después. No voy a mentir sobre eso, pero no abandoné a tu madre. La visité cada semana hasta el final. Pagué cada tratamiento, cada especialista, cada... El dinero no lo es todo, gritó Emiliano. Te necesitábamos ahí. Yo te necesitaba ahí. Padre e hijo se miraron, 30 años de dolor flotando entre ellos. Esperanza finalmente habló. Creo que esto es algo que deben resolver entre ustedes, no frente a nosotros. No, dijo Emiliano. Usted tiene que saber con quién está tratando. Mi padre no es el héroe trágico que pretende ser. Es un hombre que abandona a la gente cuando las cosas se ponen difíciles. Eso no es justo, intervino Lucía, que había permanecido en silencio. Usted no conoce toda la historia. Y usted sí, después de ¿qué? 3 días. Sé que su padre viajó miles de kilómetros para ver a mi madre. Sé que está enfermo y que aún así quiere ayudarnos. Eso cuenta para algo. Emiliano soltó una risa amarga. Ayudarlos, claro. ¿Les dijo cuánto planea darles? ¿Les dijo que está cambiando su testamento para dejarles todo a ustedes? Esta revelación tomó a todos por sorpresa. ¿Qué? Esperanza miró a Martín. ¿Qué está diciendo? Martín suspiró profundamente. No iba a decírtelo así, pero sí, estoy considerando modificar mi testamento. Considerando, explotó Emiliano. El abogado ya tiene los documentos. Solo falta tu firma. Vas a dejar a completos desconocidos el 60% de tu fortuna. No son desconocidos para mí, pero lo son para cualquier tribunal. ¿Tienes idea de lo fácil que sería impugnar ese testamento? Demostrar que estás siendo manipulado por una mujer que claramente te conoció cuando eras vulnerable. Emiliano, ¿qué? Es la verdad. Apareces aquí, enfermo, nostálgico, y de repente decides que esta familia mexicana merece tu dinero más que tu propio hijo. Esperanza se puso de pie, temblando de indignación. Escúcheme bien, señor. Yo no sabía nada del dinero hasta hace 2 días. No sabía que su padre era rico. No sabía siquiera que estaba vivo. Y definitivamente no estoy manipulando a nadie. Eso dice usted. Eso digo yo. Y es la verdad. Si su padre quiere dejar su dinero a quien sea, es su decisión. Pero yo no vine buscando nada. Él vino a mí. El enfrentamiento entre Esperanza y Emiliano era como chocar fuego con fuego. Martín intervino. Emiliano, tienes razón en estar enojado conmigo. He cometido muchos errores como padre.
Pero no puedes desquitar ese enojo con Esperanza. Ella no tiene la culpa de nada. Entonces, ¿de quién es la culpa, papá? Tuya, mía, de nadie, mía. La culpa es mía, siempre lo ha sido. El joven pareció desinflarse un poco ante la admisión directa. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó con voz más suave. ¿Por qué ahora? Porque me estoy muriendo, hijo. Y antes de irme, necesito arreglar lo que pueda. Contigo, con Esperanza, con todos los que lastimé. ¿Y crees que el dinero arregla todo? No, el dinero no arregla nada, pero puede aliviar algunas cargas, puede dar oportunidades, y eso es lo único que puedo ofrecer ya. Puedes ofrecer tiempo. El tiempo es lo único que no tengo. Padre e hijo se miraron largamente. Había tanto por decir, tantos años de distancia por recorrer. Hay un hotel cerca de aquí, dijo Emiliano finalmente. Voy a quedarme unos días. No me iré sin que hablemos. De verdad hablemos. Me parece bien. Emiliano miró a Esperanza. Señora, le pido disculpas por mi comportamiento. Estoy muy alterado, pero eso no justifica la forma en que le hablé. Esperanza asintió, sorprendida por el cambio de tono. Aceptadas. Y espero que puedan resolver sus diferencias. Emiliano asintió y salió del local, dejando un silencio cargado. Martín dejó caer la cabeza entre sus manos. Debí haberte dicho que tenía un hijo. Sí, debiste. Es que Emiliano y yo, nuestra relación siempre ha sido complicada. ¿Por qué? Porque él siempre supo que yo amaba a alguien más, incluso antes de que su madre enfermara. Y un niño no debería crecer sabiendo que su padre tiene el corazón en otro lugar. Esperanza se sentó frente a él. Martín, todo esto es demasiado complicado. Tu enfermedad, tu hijo, el dinero, el pasado. No sé cómo procesarlo. Lo sé, y no te pido que lo proceses todo ahora. Solo te pido que no me cierres la puerta todavía. No voy a cerrarte ninguna puerta, pero tampoco voy a aceptar que cambies tu testamento por nosotros. Eso es mi decisión. Entonces toma esa decisión sin involucrarme. No quiero que tu hijo crea que tenía razón sobre mí. Martín sonrió tristemente. Siempre tan orgullosa. El orgullo es lo único que algunos tenemos, Martín. No todos nacimos para ser millonarios. Yo tampoco nací para serlo. Lo construí con las manos, piedra sobre piedra, ladrillo sobre ladrillo. Entonces deberías entender el valor de lo que yo he construido también. Esta panadería vale más que todos tus millones. Lo sé, por eso quiero ayudar a salvarla. Se miraron en silencio. 30 años de distancia, días de revelaciones, y ahora, frente a ellos, un futuro incierto. Hay algo que necesito decirte, dijo Esperanza. Algo que descubrí anoche, leyendo tus cartas. ¿Qué cosa? La carta del 2005, la del día que murió Jorge. Martín palideció. ¿La leíste? Dijiste Sí. que estabas en Oaxaca ese día, que viniste al funeral, pero que no te atreviste a acercarte. Es verdad. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería que supieras que estuve espiándote. No quería que supieras cuánto te vigilé a lo largo de los años. Vigilarme, no de manera enfermiza, solo verificar que estuvieras bien, que tus hijos crecieran sanos, que el negocio siguiera funcionando. ¿Por cuánto tiempo? Desde que volví a Estados Unidos, contraté a un investigador. Me mandaba reportes cada pocos meses. Esperanza no sabía si sentirse halagada o violada. Eso es extraño, Martín. Lo sé, y no estoy orgulloso. Pero era la única forma de tenerte cerca sin arruinar tu vida. Arruinar mi vida. Parece que todos los hombres a mi alrededor deciden por mí lo que es mejor para mi vida. Tienes razón. Lo siento. Deja de disculparte. Las disculpas sin acción no significan nada. Entonces dime qué puedo hacer. ¿Qué acción quieres que tome? Esperanza pensó largo rato antes de responder. Quiero que hables con tu hijo. De verdad, que arregles lo que puedas arreglar con él antes de morir. Eso es más importante que cualquier cosa que puedas hacer por mí. Y después veremos, un paso a la vez. Los días siguientes fueron de reconstrucción.
no de la panadería, aunque eso también, sino de relaciones rotas, de puentes quemados, de confianzas perdidas. Martín y Emiliano comenzaron a hablar. Primero con la mediación de un terapeuta que Emiliano insistió en traer desde la Ciudad de México. Luego solos, en largas caminatas por las calles de Oaxaca. Emiliano tenía razón en muchas cosas. Martín había sido un padre ausente, más dedicado a construir su imperio que a construir una relación con su hijo. El dinero había sido su forma de expresar amor, y Emiliano lo había experimentado como abandono disfrazado de generosidad. Pero también había verdades que Emiliano no conocía, como la depresión que Martín había sufrido durante años, nunca tratada, nunca mencionada, como los pensamientos oscuros que lo habían perseguido después de la muerte de Patricia, como la culpa que cargaba por no haber sido suficiente para nadie. Mientras padre e hijo sanaban, Esperanza enfrentaba su propia reconstrucción. Rodrigo había encontrado una clínica de diálisis en Oaxaca y asistía 3 veces por semana. Los resultados de compatibilidad con Martín habían llegado. Eran compatibles. Un 87% de compatibilidad casi perfecta. La decisión pesaba sobre Rodrigo como una montaña. «No puedo aceptar que un extraño me dé un riñón», le dijo a su madre una noche, mientras veían las luces navideñas desde el balcón de la casa familiar. «No es un extraño, es complicado, pero no es un extraño. Mamá, el hombre está muriendo. Darme su riñón podría matarlo antes, o podría darle un propósito, algo por lo cual morir. Eso es muy filosófico para una situación tan práctica». Esperanza sonrió. «Tu abuela decía que la filosofía es lo único práctico en momentos imposibles». Rodrigo guardó silencio, mirando las estrellas sobre Oaxaca. «¿Tú qué harías en mi lugar?» «No puedo responder eso, mijo. Es tu vida, tu cuerpo, tu decisión, pero necesito tu consejo». Esperanza pensó largo rato. «Cuando tu padre murió, yo tenía que tomar una decisión, dejar que me consumiera el dolor o seguir adelante por ustedes. Elegí seguir adelante. No porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con aceptar los regalos que la vida nos da, aunque vengan de lugares inesperados. Martín apareció de la nada, sí. Su oferta es extraña, sí. Pero quizás es exactamente lo que necesitábamos. ¿Crees en el destino? Creo en las segundas oportunidades. Y creo que rechazarlas es un insulto a la vida. Lucía, por su parte, había tomado una decisión sobre Francia. «Voy a ir», le dijo a su madre el día de Nochebuena, mientras preparaban los buñuelos para la cena. «Pero no en febrero. Les escribí para posponer hasta agosto». «¿Por qué?» «Porque primero necesito asegurarme de que ustedes estén bien, que la panadería esté estable, que Rodrigo tenga su trasplante». «Lucía, no puedes poner tu vida en pausa por nosotros». «No es pausa, mamá. Es prioridad. Ustedes son mi prioridad». Esperanza abrazó a su hija, sintiendo un orgullo inmenso. «Tu abuela estaría tan orgullosa de ti. Lo aprendí de las mejores». La puerta de la cocina se abrió y apareció Rodrigo, con una expresión que Esperanza no había visto en años. Determinación. «Tomé una decisión», anunció. Las dos mujeres lo miraron expectantes. «Voy a aceptar el riñón de Martín, pero con condiciones». «¿Qué condiciones?» «Quiero que él sea parte de la familia, de verdad, no solo como benefactor o como fantasma del pasado. Si va a darme parte de su cuerpo, quiero que también nos dé su presencia, sus últimos meses, su historia completa». Esperanza sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «Rodrigo, sé que suena extraño, pero si este hombre va a morir por salvarme, lo menos que puedo hacer es conocerlo, honrarlo como merece». «¿Y ya hablaste con él?» «Lo haré ahora. Está en la sala con Emiliano». «¿Emiliano sigue aquí?» «Decidió quedarse para Navidad. Dice que quiere conocernos mejor». La ironía no escapó a nadie. El hijo, que había llegado lleno de rabia, ahora quería ser parte de la familia que había despreciado.
Los tres Mendoza caminaron hacia la sala, donde encontraron a Martín y Emiliano sentados junto al árbol de Navidad, hablando en voz baja. «Martín», dijo Rodrigo, «necesito hablar contigo». El anciano levantó la mirada, y en sus ojos había algo que parecía esperanza. «Te escucho. Acepto tu riñón, pero solo si aceptas ser parte de nuestra familia. No solo por el trasplante, para siempre, lo que te quede de siempre». Martín miró a Esperanza buscando su aprobación. Ella asintió lentamente. «Bienvenido a la familia, Martín, oficialmente». Y por primera vez en 30 años, Martín Valdés lloró de felicidad. La cena de Nochebuena fue diferente a cualquier otra en la historia de los Mendoza. Alrededor de la mesa, iluminada por velas y decorada con flores de Nochebuena, se sentaron 6 personas: Esperanza, Lucía, Rodrigo, Martín, Emiliano y una sorpresa inesperada: Andrea, la pareja de Martín durante los últimos 15 años, quien había volado desde California cuando Emiliano le contó lo que estaba pasando. Andrea era una mujer elegante de 50 años, con el cabello rubio y ojos verdes que reflejaban una inteligencia aguda. Cuando conoció a Esperanza, la abrazó como si se conocieran de toda la vida. «Martín me ha hablado tanto de ti», le dijo. «Es un honor finalmente conocerte». «¿No te molesta?», preguntó Esperanza, genuinamente curiosa. «¿Que él esté aquí conmigo? ¿Molestarme?». «Esperanza, yo siempre supe que Martín tenía un amor inconcluso, un capítulo que nunca cerró. Lo que me molesta es que tardó tanto en enfrentarlo. Es un hombre complicado. Todos los hombres lo son, pero este vale la pena». Las dos mujeres compartieron una sonrisa de entendimiento. No eran rivales, eran, de alguna manera extraña, aliadas en el amor hacia el mismo hombre. La cena incluyó tamales, bacalao, romeritos y, por supuesto, el pan de la panadería, conchas, cuernos y las famosas empanadas de calabaza que Esperanza había preparado especialmente para Martín. Cuando probó la primera empanada, los ojos de Martín se llenaron de lágrimas. «Saben exactamente igual», murmuró. «Exactamente igual que hace 30 años. La receta de mi madre nunca la cambié. Tu madre era una gran mujer, lo era, y creo que le habría gustado verte aquí, en esta mesa, celebrando con nosotros». Emiliano, quien había observado la escena en silencio, finalmente habló. «Nunca entendí por qué mi padre no podía olvidarte, Esperanza. Ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque tú eres real. En un mundo de apariencias y falsedades, tú eres completamente auténtica. Eso es raro y valioso». «Gracias, Emiliano. Eso significa mucho. Y quiero disculparme por cómo actué cuando llegué. Estaba asustado de perder a mi padre y desquité ese miedo contigo. Ya está olvidado». Rodrigo levantó su copa de sidra. «Propongo un brindis por las familias, las que nacemos y las que elegimos». Todos levantaron sus copas. «Por las familias», repitieron al unísono. Y en ese momento, bajo las estrellas de Nochebuena en Oaxaca, algo mágico sucedió. No un milagro en el sentido tradicional. No hubo ángeles ni apariciones. Pero hubo algo igualmente extraordinario: la sanación de heridas que parecían imposibles de curar. Martín miró alrededor de la mesa y vio lo que nunca tuvo: una familia completa. Esperanza vio el pasado y el presente converger en un futuro inesperado. Rodrigo vio esperanza donde antes solo había enfermedad. Lucía vio posibilidades donde antes había limitaciones. Y Emiliano vio a su padre, quizás por primera vez, como un ser humano completo, con defectos y virtudes, con errores y redenciones. Pero la noche aún tenía una sorpresa más. A las 11 de la noche, cuando estaban por servir el postre, alguien tocó la puerta. Lucía fue a abrir y se encontró con don Aurelio, el casero, parado en el umbral con una expresión que nunca le había visto: humildad. «Buenas noches», dijo. «¿Está doña Esperanza?». Esperanza se acercó, confundida. «Don Aurelio, es Nochebuena. ¿Qué hace aquí?». «Vengo a traerle esto», le extendió un sobre, «y a pedirle una disculpa». Esperanza tomó el sobre con desconfianza.
Adentro había un documento legal y un cheque. ¿Qué es esto? Es la escritura del local, a su nombre, y un cheque por todos los pagos de renta que hizo en los últimos 10 años. Se los devuelvo. Esperanza no entendía nada. Don Aurelio, no comprendo. El viejo casero miró hacia adentro de la casa, donde Martín observaba la escena desde su silla. Pregúntele a él, dijo simplemente. «Feliz Navidad, doña Esperanza». Y se fue, dejando a Esperanza con un sobre que contenía su libertad. Cuando volvió a la mesa, confrontó a Martín. «¿Qué hiciste?» «Compré el edificio, todo el edificio donde está la panadería, y lo puse a tu nombre. Martín, no puedo. Ya está hecho. El trato se cerró ayer. Don Aurelio aceptó vender cuando le ofrecí el triple de lo que valía. Pero eso es demasiado. Es exactamente lo correcto. Ahora la panadería de tu madre es tuya, para siempre. Nadie podrá quitártela jamás». Las lágrimas corrían por el rostro de Esperanza. «No sé qué decir. No digas nada. Solo prométeme que mantendrás vivo el legado de doña Carmen, que esta panadería seguirá alimentando a Oaxaca por otras 4 décadas. Te lo prometo», susurró. «Te lo prometo». Y en ese momento, mientras las campanas de medianoche comenzaban a sonar y toda Oaxaca celebraba el nacimiento de la Navidad, Esperanza Mendoza supo que su madre había tenido razón. Los milagros sí existen, solo que a veces vienen disfrazados de hombres con trajes caros y corazones rotos. 3 meses después de aquella Nochebuena, Oaxaca se preparaba para la primavera. La panadería. La esperanza había sido renovada, nuevos hornos, nuevas vitrinas, pero la misma receta de siempre. El letrero de madera había sido restaurado, no reemplazado, porque Esperanza insistió en mantener la esencia de su madre. Pero el cambio más importante no estaba en las paredes ni en los hornos, estaba en las personas. Rodrigo había recibido su trasplante el 15 de enero en un hospital de la Ciudad de México. La cirugía había sido un éxito. Martín, contra todos los pronósticos médicos, se recuperó mejor de lo esperado. El cáncer seguía avanzando, sí, pero más lentamente de lo predicho. Los doctores hablaban de casos atípicos y respuestas inesperadas. Martín hablaba de propósito. Resulta que cuando tienes algo por lo cual vivir, el cuerpo coopera, le dijo a Esperanza mientras tomaban café en la panadería, ambos con cicatrices gemelas en sus costados. ¿Quién lo hubiera dicho? Los médicos dicen que podrías tener más tiempo del que pensaban. ¿Cuánto más? No saben. Podría ser 1 año, podrían ser 2. Dicen que eres un misterio médico. Siempre fui misterioso, sonrió Martín. Es parte de mi encanto. Esperanza puso los ojos en blanco, pero sonreía. En los meses transcurridos, su relación había evolucionado de maneras que ninguno anticipó. No eran amantes. Ese barco había zarpado hace décadas, pero eran algo más profundo, compañeros, cómplices, 2 almas que finalmente habían encontrado paz después de una vida de tormentas separadas. Martín se había instalado en una casa cercana a la panadería, junto con Andrea, quien había decidido quedarse en México indefinidamente. California puede esperar, decía. La vida pasa aquí. Emiliano viajaba cada mes desde Los Ángeles, donde había tomado las riendas de Valdés and Associates. La relación con su padre seguía sanando, lentamente, como todas las heridas profundas. Pero había progreso, conversaciones reales, incluso risas ocasionales. Lucía había partido a Francia en marzo, pero prometió volver cada verano. Su primer videollamada desde París mostró a una joven radiante, finalmente viviendo su sueño. «Mamá, la pastelería aquí es increíble», decía con los ojos brillantes. «Pero extraño tus conchas, nada sabe igual». «Eso es porque las hago con amor, mija, el ingrediente secreto». Cursi, pero cierto. Rodrigo, completamente recuperado, había regresado a la panadería, no como empleado, sino como socio. Su experiencia en marketing digital, adquirida en sus años en la Ciudad de México, estaba transformando el negocio.
Mamá, tenemos pedidos de todo el país, anunció un día mostrándole su laptop. La gente quiere nuestras empanadas de calabaza. ¿Por internet? Por internet. Podemos enviar pan congelado y que lo horneen en casa. Ya tengo una estrategia. Esperanza miraba los números sin comprenderlos del todo. Tu abuela nunca hubiera imaginado esto. Mi abuela estaría orgullosa. Estamos llevando su legado a lugares que ella nunca soñó. El 15 de abril, un sábado soleado, la panadería celebró su 40º aniversario. Todo Jalatlaco parecía haberse reunido en las calles aledañas. Había música de marimba, puestos de comida, niños corriendo con globos. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el de las flores de primavera. Esperanza estaba en el centro de todo, con su delantal bordado, su trenza gris y una sonrisa que no había lucido en años. A su lado, formando un semicírculo improbable, estaban las personas que ahora conformaban su familia ampliada. Rodrigo, fuerte y sano, con el color de vuelta en sus mejillas. Lucía, conectada por video desde París, su rostro iluminado en una pantalla sostenida por su hermano. Martín, más delgado pero todavía de pie, apoyado discretamente en su bastón. Andrea, elegante como siempre, sosteniendo la mano de Martín. Y Emiliano, quien había volado especialmente para la ocasión, con una expresión de paz que nadie hubiera creído posible 3 meses antes. 40 años, dijo Esperanza dirigiéndose a la multitud reunida. Hace 40 años mi madre, Carmen Vázquez, abrió esta panadería con un solo horno y un sueño. Quería crear un lugar donde la gente pudiera encontrar no solo pan, sino también calor, comunidad, esperanza. Hizo una pausa, mirando a su alrededor. Hoy, gracias a todos ustedes, ese sueño sigue vivo. Y gracias a algunas personas muy especiales, miró a su familia. Ahora también tiene futuro. Los aplausos llenaron la calle. Más tarde, cuando la fiesta se había calmado y solo quedaban los más cercanos, Esperanza y Martín se sentaron en el patio trasero bajo el naranjo que su padre había plantado décadas atrás. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó ella. Martín lo pensó largo rato. De muchas cosas, de no haber vuelto antes, de los años perdidos, de los errores con Emiliano, de no haber sido más valiente. Eso es mucho arrepentimiento. Pero también hay cosas de las que no me arrepiento, de haberte amado, de volver a buscarte, de estos últimos meses. ¿Y qué sigue ahora? Ahora sigue vivir. El tiempo que me quede, quiero vivirlo, no sobrevivirlo, vivirlo. ¿Y qué significa eso para ti? Significa estar aquí, con ustedes, viendo crecer la panadería, viendo a Rodrigo recuperarse completamente, escuchando las historias de Lucía desde Francia, reconstruyendo mi relación con Emiliano y pasando tiempo contigo, aunque sea tomando café y recordando viejos tiempos. Esperanza sonrió. Suena como un buen plan. ¿Y tú? ¿Qué sigue para Esperanza Mendoza? Ella miró hacia el naranjo, las frutas brillando bajo el sol de la tarde. Seguir haciendo pan, seguir cuidando a mi familia, seguir honrando a mi madre. ¿Nada más? Y quizás aprender a dejar ir el pasado, a vivir aceptar que la vida no siempre sale como planeamos, pero que eso no significa que salga mal. Suena sabio. Suena a algo que mi madre me diría. Sé que continuar 11:03. Quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la celebración que continuaba al frente, las risas, la música, la vida siguiendo su curso eterno. Martín, ¿sí? Gracias. ¿Por qué? Por volver, por obligarme a confrontar el pasado, por salvar a mi hijo, por todo. Martín tomó su mano, un gesto simple pero cargado de 30 años de historia. Gracias a ti, Esperanza, por perdonarme, por dejarme ser parte de esto, por darme un final que vale la pena. Esto no es un final, corrigió ella, es un nuevo comienzo. Y tenía razón, porque aunque Martín eventualmente perdería su batalla contra el cáncer, 14 meses después, rodeado de su familia ampliada, en la casa que había comprado cerca de la panadería,
Lo que dejó atrás no fue tristeza, sino legado. La panadería, La Esperanza, se convirtió en una franquicia nacional, con sucursales en 10 ciudades mexicanas, todas operadas bajo el modelo que Martín y Rodrigo diseñaron juntos: 50% para la familia, 30% para reinversión, 20% para proyectos comunitarios. Rodrigo se casó 3 años después con una doctora que conoció durante su recuperación. Tuvieron 2 hijos: Carmen, en honor a su bisabuela, y Martín, en honor al hombre que le salvó la vida. Lucía se convirtió en una pastelera reconocida en Europa, pero nunca olvidó sus raíces. Cada Navidad volvía a Oaxaca a hornear con su madre, perpetuando las tradiciones que su abuela había iniciado. Emiliano mantuvo Valdez and Associates floreciendo, pero también fundó una organización benéfica en honor a su padre, Segunda Oportunidad, dedicada a financiar trasplantes de órganos para familias de escasos recursos. Y Esperanza, la humilde panadera que una vez pensó que lo había perdido todo, vivió para ver a sus bisnietos hornear su primer pan en el mismo local donde todo empezó. En la pared principal de la panadería, junto al retrato de Doña Carmen, ahora colgaba una nueva fotografía, la de aquella Nochebuena con todos reunidos alrededor de la mesa, sonriendo a la cámara, y debajo una placa con las palabras que Esperanza había elegido: el pan se hace con harina, agua y amor. La familia se hace con tiempo, perdón y segundas oportunidades. Aquí horneamos ambos. Si llegaste hasta aquí, no dejes de darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas historias. Déjanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos motiva a seguir creando contenido como este. Gracias por acompañarnos.